Hay una diferencia brutal entre cómo ataca un jugador aficionado y cómo lo hacía el mayor genio de la historia del ataque, Mikhail Tal. La mayoría de jugadores pierde ataques ganadores por una sola razón: tienen miedo. Miedo a sacrificar, miedo a equivocarse, miedo a quedarse peor. Mikhail Tal tenía una regla para destruir ese miedo, y en esta partida vas a verla en acción. Vamos a ver una de sus obras maestras contra el gran maestro Suetin. Una partida tan salvaje que incluye una entrega de pieza que parece un error, y justo después uno de los sacrificios de dama más estéticos de la historia del ajedrez. Si quieres aprender a ganar sin miedo, quédate hasta el final porque hoy vas a ver cómo juega un auténtico monstruo. Vamos al tablero. La partida comienza con E4 y defensa siciliana por parte de Suetin, caballo F3 y E6. Estamos en la variante Polsen de la siciliana y después de D4, C por D4, caballo por D4, A6, Mikhail Tal juega con alfil D3, caballo E7, caballo C3 y caballo B C6. Y llegamos al primer momento importante de la partida. Tenemos varias opciones aquí: capturar en C6, retroceder con el caballo o defender el caballo con el alfil. ¿Qué harías tú? Pues es que aquí tenemos un concepto interesante, y este concepto es el del caballo sobrante. El caballo de E7 estaría encantado de ir a C6, pero claro, tiene otro caballo en esa casilla y no puede moverse ahí. Por eso no sería bueno capturar en C6, ya que vendría también el caballo y el negro estaría sacando su caballo a la mejor casilla y habríamos cambiado un caballo central por uno que estaba aquí un poquito torpe. Esta misma razón nos indica que tampoco es buena jugada hacer alfil E3, porque va a venir lo mismo: me van a cambiar un caballo por otro, va a venir el caballo a C6, ganando un tiempo sobre el alfil, el negro se ha deshecho de uno de sus caballos sobrantes y me están atacando mi alfil ganando un tiempo, así que tampoco sería la opción ideal. Y por eso Tal aquí hizo la jugada caballo B3. Simplemente retiramos el caballo y después de caballo G6, enroque y B5, ganando espacio en el flanco de dama, dejando hueco al alfil para venir a B7 y controlar la gran diagonal, y quizá en algún momento también pueden amenazar un B4 descolocando el caballo de C3. Tal sigue con lo suyo, sacando piezas alfil E3 y D6. El blanco tiene una ventaja de desarrollo considerable. Fijaos, ya ha sacado las 4 piezas, mientras que el negro tiene solamente 2. Y además el rey blanco está enrocado. Así que ahora es el momento de abrir la posición para ir a por el rey negro, que todavía está en el centro, y hacer que las piezas blancas empiecen a jugar cuanto antes. Y por eso Tal hace la jugada F4, con la intención de hacer F5 y explotar el centro por completo para ir, como digo, a por el rey negro. Alfil E7, el negro ya está a punto de enrocar, pero aquí tenemos un patrón de ataque muy conocido, y es que cuando el caballo está en G6, la dama blanca puede venir a H5, una casilla muy fuerte para el ataque, donde está muy bien situada, cerca del rey cuando se enroque, y es difícil echarla de ahí porque el caballo este realmente estorba a las piezas del negro para poder echar la dama. Un futuro plan va a ser pasar la torre por la tercera fila para, si el rey negro se enroca, ir a por él con todo. Incluso a veces también tenemos la jugada F5, que expulsaría al caballo de G6 si lo necesitásemos para poder atacar. Tal ya empieza a mejorar sus piezas y aquí alfil F6. Es muy peligroso enrocar directamente con el rey, por lo que digo, porque te van a pasar las piezas, y es que van a hacer torre F3, la torre va a pasar por H3 y el ataque es muy fuerte. Por ejemplo, una jugada como E5 intentando reventar el centro, pues te viene F5, te echo el caballo, y cuando el caballo, por ejemplo, venga a F4, pues alfil por F4, peón por F4, y aquí ya puedes pasar la torre, o puedes hacer, por ejemplo, caballo de 5, sumando más piezas al ataque, va a venir F6, va a entrar la torre, incluso luego puedes hacer E5 para que entre también el alfil, y el negro no lo va a poder soportar, parece, ¿no? Así que Suetin aquí decide no enrocar y hacer primero alfil F6, mejorando un poquito el alfil, y luego intentar ver si se puede enrocar de forma segura o no. Pero ojo, porque el rey negro está un tiempo más en el centro del tablero, y si puede haber columnas que se abran en el centro, tenemos que tener mucho cuidado con negras. Y por eso Tal hace una jugada que trae una pieza a una columna que posiblemente se abra, y es que podemos hacer la ruptura E5 o la ruptura F5. De las dos formas vamos a conseguir abrir columnas y poder atacar al rey negro, pero queremos estar preparados con las torres para cuando esas columnas se abran, entrar al ataque. Viendo que el blanco quiere buscar un ataque rápido, el negro decide cambiar alguna piececilla. Alfil por C3, B por C3, nos han doblado los peones, y ahora dama C7. Y es que la dama tiene que quitarse de ahí porque estamos amenazando cosas peligrosas, ¿no? Por ejemplo, si aquí en lugar del negro de cambiar en C3 hicieran la jugada alfil B7, pues entonces te va a venir E5, se va a abrir la posición por completo, te toca el peón, te toco el alfil, y por ejemplo una jugada como D por E5 pues directamente perdería por la descubierta contra la dama, ¿no? Alfil por caballo y estaríamos ganando una pieza. Y si por ejemplo quitamos el alfil a E7, pues simplemente alfil por G6 vas a tener que comer con el peón de F, y una vez que la dama se quite,
pues tu rey está fatal y se han creado muchas debilidades y es un desastre. Así que por eso la jugada que tiene que hacer aquí Sweating es alfil por c3, peón por c3 y ahora quitar la dama de la columna donde la torre está mirando por rayos X. Y ahora torre d2. La idea es que cuando se abra la posición el blanco va a poder doblar torre rápidamente. Lo que digo, una vez que se explote el centro, queremos que todas las piezas jueguen ya, lo más rápidamente posible para no dejar defensa al rival. El negro sigue sin poder enrocar realmente, porque un enroque aquí sería todavía muy peligroso. Nos vendría la jugada F5, se empiezan a abrir las diagonales para los alfiles, tocamos el caballo, que por ejemplo si el caballo se quitase a E5, pues te vendría la jugada F6, que te están abriendo ya el enroque, y a G6, claro, te viene a dama H6 y pierdes. Y una jugada como peón por, pues las torres van a poder pasar rápidamente al ataque como torre por F6, y el ataque es tan fuerte que esto no tiene ningún sentido. Así que el negro sigue sin poder enrocar en esta posición. Así que aquí hicieron caballo E7 y nos están tocando el peón de C3. Y claro, tal, pues tiene que defender ese peón. Así que hizo caballo D4. Otra vez jugando con todas las piezas. Por intuición tal sabe que no hace falta preocuparse del peón de C3, ya que si lo capturan, el blanco ganará un tiempo y la iniciativa blanca va a destrozar al negro. Coloca el caballo en una casilla central, una casilla muy buena, y apoya una posible ruptura con F5, que va a conseguir abrir por completo al rey negro. Alfil D7, el negro sigue sacando piezas, comerse el peón no tendría ningún sentido, ya que te va a venir la jugada F5, y después de, por ejemplo, caballo E5, colocando el caballo en una posición importante, pues ya te viene peón por peón. Este peón está clavado, te están amenazando entradas por aquí. Y bueno, jugar así no tiene mucho sentido porque tu rey está muy inseguro, ¿no? Por eso, alfil D7, el negro intenta terminar el desarrollo de todas sus piezas y buscar un momento adecuado en el que poder enrocar. Aunque, como digo, va a ser muy difícil por la jugada F5. Que de igual modo viene en esta jugada, F5. Te enroques o no, yo me lanzo, abro toda la posición, tengo mis piezas muchísimo mejor colocadas que las tuyas, así que la táctica me favorece. E por F5 y ahora E por F5, tocando el caballo que tiene que quitarse, caballo E5, el negro mejora el caballo a una casilla central. Parece que el ataque del blanco está empezando a quedar bloqueado y el negro podría empezar a pensar que tiene la posición bajo control. La mayoría de jugadores aquí se pondrían nerviosos. Pensarían, tengo que defender el peón de C3, me voy a quedar con un peón de menos. O tengo que tener cuidado que me quieren quitar la pareja de alfiles. ¿Qué pasa si quito de aquí el alfil para que no me la cambien? Pero aquí es donde se aplica la regla de tal. Si tus piezas están activas y el rey rival sigue en el centro, no calcules hasta el mate, confía en tu intuición y desata el caos. ¿Qué harías aquí con blancas? Jugadón, caballo E6, metiendo el caballo en el mismísimo corazón de la posición negra. Amenaza a la dama, amenaza el peón de G7, y el negro está obligado a capturar, porque si no, te va a caer este peón y tu rey va a recibir un jaque, se va a tener que quedar en el centro para siempre, y esto es un desastre, así que hay que capturar, pero no puedo capturar con el peón de F porque está clavado, así que la única jugada posible es capturar de alfil. Alfil por E6, F por E6... y cuidado porque te amenazo entrar por aquí con la torre, con el peón, con la dama y tu rey empieza a correr mucho peligro. Así que Sweating decide expulsar la dama con G6. Echamos la dama y si me da tiempo ya me enrocaré después. Pensando que al desviar la dama blanca todo ha terminado. Y ahora os hago la pregunta del millón. ¿Qué haríais aquí con blancas? Antes de ver la jugada de tal, quiero que votes en la encuesta que te dejo abajo. De nuevo, ¿qué jugarías aquí con blancas? Pausa el vídeo, decide y luego seguimos. Lo que hace tal aquí no es de este planeta. Sweating pensaba que la dama blanca tenía que retirarse, pero tal mira el tablero, ve que el rey negro está atrapado en el centro y decide que la dama ya ha hecho su trabajo. Dama por E5. Tal entrega a la dama por un caballo. Sweating se queda congelado en la silla y tras pensar un rato decide capturar la dama. ¡Qué remedio! Y ahora peón por F7. El peón blanco se convierte en un demonio en la séptima fila. Si el rey va a F8, directamente recibe mate. Por lo tanto, el rey tiene que empezar a salir al centro del tablero. Rey D7, tal como pasó en la partida, un rey totalmente desprotegido, mientras que las piezas blancas lo van a cazar como a un animal herido. Y aquí viene alfil F5. Jaque a la descubierta, jaque doble, así que la única jugada legal es mover el rey, que solamente puede venir a C6. Y ahora alfil E4, una jugada muy bonita de tal, mejorando el alfil, dejando paso libre a la torre para controlar la coronación del peón y obligando al negro a dar una pieza, ya que el rey no tiene ninguna casilla libre para mover. Caballo D5, alfil por D5 jaque, el rey está obligado a volver a la columna donde le está mirando la torre y ahora simplemente alfil por A8, jaque a la descubierta, rey E7, de momento el negro impide la coronación del peón,
pero Tal lo tenía todo previsto, y es que hace aquí alfil G5 jaque, el rey viene a F8, alfil H6, y ahora el alfil, gracias a estas jugadas con jaque, se ha colocado en una casilla perfecta para poder coronar defendiendo el peón con el alfil y con la torre. Y después de F8 dama, directamente Suetin decide abandonar, ya que una vez que captures la dama te voy a poder comer con jaque y tengo 2 torres y 2 alfiles contra tu rey en el centro. Fijaos en el remate, el rey negro ha muerto en el centro del tablero, rodeado por los alfiles y las torres de Tal, mientras la dama de ventaja del negro se ha quedado mirando sin poder hacer absolutamente nada. Una humillación total. Esto es lo que pasa cuando juegas con la regla de Tal. Cuando dejas el miedo en la caja de las piezas, confías en tu desarrollo y entiendes que un rey en el centro del tablero justifica cualquier tipo de violencia posicional. Tal no necesitaba ver cada detalle hasta el final. Entendía que con todas sus piezas activas y el rey negro atrapado en el centro, la posición se jugaba sola. Aplica esto a tus partidas cuando tengas ventaja de desarrollo y el rey rival no se haya enrocado. Abre el tablero, sacrifica si es necesario y gana sin miedo. Si te ha gustado esta joya de Mikhail Tal, revienta el botón del like, dale al hype, suscríbete y comenta algo para que YouTube apoye el canal. Te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres seguir mejorando tu ajedrez. Nos vemos en el próximo vídeo.